Buenos días, amigos. Ya hemos retomado nuestra actividad normal, nuestra rutina, y ahora llegan las promesas, las nuevas promesas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que adelgazar, tenemos que ir al gimnasio. Bueno, poco a poco, porque al final sí podemos conseguirlo si queremos. No es tan complicado como parece. Hoy vamos a tener con nosotros a Elena Gutiérrez, que es la presidenta de la Asociación Deportiva de Prensa, de la Asociación de Prensa Deportiva de Segovia, que nos va a hablar concretamente de la gala del deporte y del apoyo que realizan a todos los deportistas segovianos, hombres y mujeres. Cada vez hay más mujeres, por cierto, y la verdad es que la labor es fantástica porque les da muchísima más visibilidad. Nos va a hablar hoy también de la Gala del Deporte y de la 41 edición que se va a celebrar el día 6 de febrero. Por otro lado, también entrevistaremos a Sandra Gómez de Saborea tu Salud, que nos va a quitar mucha tontería que tenemos. Nos creemos que hay dietas milagro, nos creemos que nos podemos desintoxicar de todas estas fiestas en una semana. Y no, es algo mucho más sencillo y más simple. Es aprender a escucharnos a nuestro cuerpo, perdón. Lo van a escuchar ahora. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola celebra este año los 25 años de existencia. Tienen un amplio programa de actividades que está dirigido a toda la sociedad española. El lema 125 años de luz, que evoca toda la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus magníficas perspectivas de futuro. La empresa va a desplegar por toda España una intensa actividad durante estos 12 meses, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales, eventos sociales, iluminaciones en edificios singulares y otras iniciativas. El compromiso de Iberdrola con Castilla y León se enmarca en una profunda vinculación histórica con esta tierra, donde la compañía dio sus primeros pasos y desde la que ha impulsado generación tras generación la transición a un modelo energético más limpio, renovable y competitivo. Por otro lado, Iberdrola continúa con su compromiso continuo. Hablamos de visibilidad y referentes. La empresa trabaja activamente para crear una mayor visibilidad para las deportistas y fomentar la participación femenina en todos los niveles del deporte. El año 2026 se perfila como importante para el deporte internacional, con eventos como el Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Invierno. Y el compromiso de Iberdrola se alinea con esta tendencia de mayor protagonismo femenino, como ya se vio en los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde se logró un 50% de participación femenina. En cuanto a las competiciones que tienen en curso, la Liga Iberdrola de Voleibol ha iniciado 2026 manteniendo la competitividad en la parte alta de la clasificación tras las primeras jornadas del año. En bádminton, el circuito Top 10 Iberdrola ha retomado su actividad el 8 de enero de este año con la disputa de su quinta jornada. También la Liga Iberdrola de Tenis de Mesa continúa su calendario oficial con la celebración de la jornada 10ª este mes de enero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Buenos días, amigos. Como les decía al principio del programa, hoy tenemos con nosotros a Elena Gutiérrez. Es la presidenta de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva. Buenos días, Elena. Muy buenos días, Vicky. Vamos a ver, cuéntame exactamente las funciones de la Asociación Segoviana de la Prensa. Estoy viendo muchas noticias,
Segovia ha sido destacada en el 2025 como la ciudad europea del deporte, se han hecho muchísimos eventos, ahora se va a realizar una gala del deporte. ¿Vosotros estáis detrás de todo eso? Bueno, nosotros estamos detrás de algunas cosas, sobre todo detrás de la Gala del Deporte. Es el evento más importante que organizamos cada año. Este año celebraremos la 41 edición y bueno, pues la verdad es que como digo, el evento fundamental para nuestra asociación, que es valorar en ese acto referente del deporte segoviano, pues todos los resultados conseguidos por nuestros deportistas, nuestros clubes, también los árbitros y personas relacionadas con el deporte que hacen muchas veces un trabajo callado, pero que es fundamental para conseguir hitos como el que tú has mencionado, que es la Ciudad Europea del Deporte que hemos ido en 2025. Eso era un proyecto del Ayuntamiento de Segovia, del Instituto Municipal de Deportes, y nosotros hemos estado apoyándolo, por supuesto, con diferentes actuaciones que hemos hecho en colaboración y, sobre todo, con la organización de esas jornadas de periodismo deportivo imprescindibles que han servido también pues para dar su sitio, ¿no?, al periodismo deportivo dentro de un año tan importante como ha sido para Segovia esa Ciudad Europea del Deporte. Se habla mucho de que se necesitan, por un lado, referentes y por otro lado, el que se difundan todo este tipo de noticias. ¿Realmente se está consiguiendo? Pues yo creo que en Segovia sí. En Segovia tenemos la suerte de que los medios de comunicación, pues yo muchas veces reivindico el periodismo de provincias por eso, porque al final todo lo que tenemos, que no es mucho, se valora. Y entonces yo creo que eso sí que se ha conseguido, que deportistas que salen de nuestras tierras pues tengan esa relevancia también y sean profetas en su tierra. Me parece que eso es muy importante a la hora de realizar nuestra labor, ¿no? La asociación también ha querido durante todos estos años que se dignifique la profesión del periodista deportivo. Cada vez es más complicado. En las redacciones de los medios de comunicación en Segovia cada vez son más pequeñas y bueno, pues lo primero que se da de lado es el periodismo deportivo. Y muchas veces yo siempre digo que el periodismo deportivo es una materia en sí, es una materia que debe valorarse como tal, porque, bueno, pues a lo mejor todos estamos capacitados para hablar de según qué cosas, pero para hablar de deporte no es tan fácil, ¿eh? Parece que cualquiera puede hacerlo, pero no lo es. Y sí que es verdad que es una profesión con muchísimo intrusismo, y por eso desde la asociación hemos querido dar ese sitio a los profesionales que son periodistas y que se han especializado en el periodismo deportivo. Me parece fundamental y es una tarea que también llevamos haciendo durante muchos años. No solo que se reconozca a los que vemos en la tele o a los que oímos en la radio, sino también a los nuestros, ¿no?, a los que están más pegados a la realidad del deporte provincial. Hombre, realmente hay una cosa muy importante. Yo quería preguntarte, luego quería hablar un poco del tema del deporte femenino, de cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado, gracias de alguna forma a la difusión que se está dando a una serie de eventos deportivos y femeninos. Pero hay una cosa que está clara, de alguna manera todo depende de los periodistas deportivos que apoyen y den prioridad a ese tipo de noticias, claro está. Está claro, yo creo que lo que se está consiguiendo, y a mí me parece muy importante, es que cada vez se hable menos de deporte femenino, sino que se hable de deporte en general. Es como también cada vez se habla menos de deporte adaptado, sino que se les considera deportistas, que es lo que son. Y yo creo que a mí eso me parece fundamental, que además la igualdad se consigue así. La igualdad no se consigue hablando Realmente es de lo más deporte valioso. femenino, de deporte inclusivo, porque yo no digo deporte masculino, digo deporte, hablo de deportistas. Entonces, hablar de deportistas femeninas, pues ya no me parece una noticia. Quiero decir, o sea, las mujeres desde hace muchísimos años están absolutamente integradas en el deporte y por suerte cada vez tienen más espacio dentro de los medios de comunicación. Es verdad que hay deportes pues que son masculinos per se. O sea, igual que hay otros deportes que Está, son femeninos está, per se. está claro que el Estamos hombre y hablando la de la mujer. gimnasia rítmica y la gimnasia rítmica son mujeres, pero no se dice las mujeres en la gimnasia rítmica, no, se habla de las gimnastas. No sé si me explico por Sí, sí, dónde, sí, por dónde me perfectamente. gustaría que fuera esta conversación y también por dónde me gustaría que fuese el periodismo deportivo. O sea, que llegue un momento
en el que no se diferencie entre deporte femenino y deporte masculino. Yo creo que en esa línea estamos, ¿eh? Y que eso sí que se está consiguiendo y que cada vez hay más mujeres que son referentes en deportes que no son exclusivamente femeninos. No, cuando te decía que quería acabar hablando del tema del deporte femenino, no es por diferenciarlo, pero sí es cierto que hasta hace unos años, pues la mujer parece que estaba descatalogada de ciertas disciplinas deportivas y ya no, ya prácticamente en todas. Salvando el tema físico, que está claro que somos diferentes hombres y mujeres, pero ya están en todas y no tienen ningún problema y tienen referentes, con lo cual acabamos diciendo lo que tú has comenzado. Somos iguales, es igualdad. Se habla de deporte. Fíjate, Vicky, yo te voy a hablar de mi caso personal. Yo soy periodista, pero durante 20 años jugué al fútbol sala. 20 años, hace 20 años no son los 20 años de ahora. Sí. Y sin embargo, yo recuerdo que me hacían entrevistas en la radio, me hacían entrevistas en los periódicos, incluso la tele de Segovia iba a grabarnos algunos partidos. Quiero decir que te estoy hablando de hace un montón de años y yo, por mis compañeros periodistas, me consideraba como deportista muy bien tratada. Igual no teníamos el mismo espacio que la gimnástica segoviana, evidentemente no, ni el Caja Segovia, evidentemente no, porque no era el mismo nivel. Claro. Pero sí teníamos nuestro espacio. Entonces yo eso siempre lo he reivindicado. Es verdad que ahora, también es cierto que antes para salir nosotras mismas teníamos que escribir las crónicas. Yo escribía las crónicas y se las mandaba a mis compañeros, pero en otros deportes minoritarios también lo tenían que hacer, fuera femenino o fuera masculino, por lo que hemos hablado antes. Sí. Los medios de comunicación provinciales tienen una limitación de personal que no pueden llegar a todo. Nuestros compañeros periodistas había que facilitárselo, ¿no? Pero que sí, que todo ha avanzado mucho, pero que ya empezó a avanzar hace tiempo, que no queramos mandar ese discurso pesimista de que no hemos tenido nuestro espacio. Yo me acuerdo el día que me retiré, en 2 periódicos salió en una doble mi último partido como futbolista, sí. ¿Sabes? Y me retiré hace, no sé ya, ¿cuántos años? 20. A lo mejor, algo menos, 10, 13, 14, ¿sabes? O sea, que bueno, pues me parece importante también destacar eso y decir que los periodistas deportivos de Segovia están muy implicados con el deporte de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y eso es un mensaje que me parece precioso y que me parece que los deportistas sí que reconocen y sí que nos agradecen. Una pregunta. De alguna forma estamos hablando de una ciudad de provincias, estamos hablando de los problemas que hay en entornos rurales, pero quizá a lo mejor es más personalizado y más cercano el deporte en provincias que en una gran capital. ¿Puede ser hasta? Totalmente, y tenemos mucho más repercusión en los medios de comunicación locales. Yo cuando iba a jugar el Campeonato de España con la selección de Castilla y León, tenía compañeras de Valladolid, de Burgos, de Salamanca, de León, que jamás salieron en un periódico. Y estaban haciendo lo mismo que yo. Jamás salieron en un periódico. Y sin embargo, yo sí tenía mi espacio. Y yo lo veo ahora, por ejemplo, en nuestra gala del deporte, las chicas del Sego Sala, que algunas de ellas han debutado ya con la selección española. O tenemos a Elena González, que está seleccionada ahora, la única española seleccionada en el top 5 de mejores porteras de fútbol sala a nivel mundial. Quiero decir, y eso tiene su repercusión y eso tiene su espejo en nuestra gala del deporte. Seguramente en las galas del deporte de provincias más grandes, esas chicas no tienen sitio, ¿sabes? Entonces, ni esas chicas ni otros deportistas que te hablo masculinos o, por ejemplo, José Miguel Madejón, que ha conseguido el Campeonato de España, el bronce en el Campeonato de España de tenis de mesa para personas con discapacidad. Seguramente aquí tiene su sitio, pero seguramente en otras galas de provincias mayores no lo tendría. Entonces, a mí eso también me parece muy bonito cuando nos dicen, jolín, es que dais muchos premios en la gala. Claro, es que se lo merecen. Es que tenemos campeones de Europa, tenemos campeones de España, tenemos campeones del mundo y tienen que estar ahí. Y hay gente que tiene que estar ahí porque lleva 30, 40 años trabajando para el deporte de Segovia como entrenador de la base o como coordinador. Entonces, esa gente tiene que estar ahí. Y para ellos es su premio anual. Y por eso para nosotros hacer la gala es un esfuerzo enorme. Gracias a que contamos también con el apoyo de las instituciones y de patrocinadores privados. Es un esfuerzo enorme porque somos una asociación pequeña y, sin embargo, o sea,
nos partimos el pecho para que sea la mejor gala cada año. Y yo creo que eso es porque también los deportistas nos empujan y los deportistas nos lo agradecen. Quizá por la gran difusión que se tiene en una ciudad de provincias, en un entorno rural, por eso haya destacado tanto Segovia para haber sido nombrada capital europea del deporte. Pues seguramente, y seguramente también porque Segovia tiene todo para ser ciudad europea de lo que sea. Porque tenemos patrimonio, tenemos gente comprometida, tenemos instalaciones, tenemos muchas cosas, tenemos cercanía con Madrid, tenemos buenas conexiones. Yo creo que por todo eso fue elegida y yo creo que ha hecho un papel muy importante y muy bonito en este año en el que, bueno, pues se ha oído Segovia mucho más allá de nuestras fronteras, claro que sí. Claro, claro. Bueno, y ahora vamos a hablar de la Gala del Deporte. ¿Qué nos va a ofrecer el día 6 de febrero? Bueno, pues el 6 de febrero el Teatro Juan Bravo volverá a ser el escenario en el que se dará el protagonismo, serán los actores protagonistas, todos nuestros deportistas, esos que han merecido durante este año, pues estar en esa Gala del Deporte, en ese palmarés que cada año nos sorprende más, ¿no? Este año, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos, por supuesto, a Jorge de Frutos, que esperemos que pueda acompañarnos, que su calendario deportivo se lo merezca, se lo permita y pueda estar con nosotros. Esa es la intención que nos ha trasladado y bueno, pues yo creo que Jorge ahora mismo es pues un espejo en el que mirarse, ¿no? Para muchos niños futbolistas de nuestra provincia, porque bueno, pues desde un equipo tan humilde como es el Rayo Vallecano, está consiguiendo cosas pues que seguramente cuando él jugaba en Navares no se lo podrían imaginar, ¿no? Cuando no tenía ni chicos con los que jugar. Entonces, bueno, pues tenerle con nosotros pues sería un gran premio también para nuestra gala. Y bueno, pues como digo, aparte de Jorge, pues los ya también habituales, ¿no? Como son David Llorente, Javi Guerra, Águeda Marqués, Claudia Corral, Marina Muñoz, bueno, cada vez más nombres también que aunque se van repitiendo, pero es que van consiguiendo cotas más altas. Entonces, que sigan estando en nuestra gala, pues es muy, muy, muy importante para nosotros contar con ellos. Y después, aparte de todos los segovianos, que es que son 32 premios, no me voy a poner aquí a enumerarlos a todos, pero sí que, bueno, pues hablar de esos 2 premios que damos de manera especial cada año a las trayectorias nacionales. Este año, como premio a la trayectoria nacional profesional, se lo damos al periodista deportivo Tomás Guas, todo un referente para los que nos hemos dedicado a esto en algún momento de nuestra vida, un tío estupendo que además, bueno, pues recibió el premio, cuando la comunicación del premio, con muchísima alegría y nos acompañará el próximo viernes 6 de febrero. Y luego los hermanos Guardiola, Gedeón e Isaías, que se retiraron el año pasado en el balonmano Nava, y que, bueno, pues tienen una trayectoria deportiva absolutamente impecable, con internacionalidades, campeonatos del mundo, han estado en las Olimpiadas, o sea que, bueno, pues la verdad es que es un placer poder contar con ese elenco, que esperemos que también, bueno, muchos de ellos no van a poder estar por sus competiciones deportivas, que con eso jugamos todos los años, pero bueno, pero ya nos dejarán seguro algún vídeo, algún mensaje para que todos los espectadores que estén en el teatro puedan disfrutarlo. Pues Elena, os deseo todo lo mejor para esa gran gala que se va a celebrar el día 6 de febrero y si te parece, cuando pase la gala hablamos y hablamos un poco de planteamientos, de qué eventos más destacados va a haber para intentar dar toda la mayor difusión que se pueda. ¿Te parece? Todo lo que necesitéis, ya lo sabes, Vicky, que a vuestra disposición. Encantada. Pues muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como les decía hace un momento, tenemos con nosotros a Sandra Gómez de Saborea tu Salud. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Vicky, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Ya hemos vuelto a la rutina, hemos vuelto a la normalidad y ya intentando pues organizarnos. De alguna Eso forma, es. yo sí quería hablar hoy contigo, porque por mucho que hayamos intentado cuidarnos de alguna manera, sí es cierto que todos, en más o menor medida, nos estamos pasando, nos hemos pasado estos días y ahora, bueno, pues muy buenos planes, hablamos de gimnasio, hablamos de regímenes, pero está claro que eso no lo debemos hacer. Exacto. Es verdad que hay mucha tendencia esa de, bueno, pues no pasa nada por pasarme en las Navidades, ya me pondré con ello a la vuelta, ya haré régimen, ya estaré cenando solo ensaladas, ¿no? Un poco toda esa parte de restringir, de prohibir, y al final eso tiene una vida muy corta, ¿no? Al final nos cansamos de estar cenando solo ensalada, nos aburrimos de que esté todo a la plancha, o nos aburrimos de decir que no a ese bombón, a esa cerveza. Entonces, al final eso tiene una vida muy corta. Entonces, es verdad que durante las Navidades tenemos que quitar un poco esa mentalidad del todo y nada, ¿no? De decir, para las Navidades como todo, todo vale, todo me viene bien y luego paso al nada, no puedo comer nada, tengo que alimentarme a base de aire y al final eso dura muy poco porque al final pues no estamos felices y al final no lo puedo mantener en el tiempo. Aunque esté viendo resultados, ¿no? Veo que el peso baja, pero ¿a costa de qué? De pasar hambre, de medio marearme en algunos momentos, y son cosas que al final no son hábitos saludables y que al final pueden tener un problema como es el efecto rebote. Vamos a ver, de alguna forma está claro que sí tenemos que hacer algo. Sí tendemos a tomar más ensaladas, a cuidarnos un poco más. Y también es cierto que hay una serie de alimentos que son depurativos, que te quitan las ganas de comer, que te hacen el sentirte mejor y poco a poco ir bajando. Está claro que en 2 días no puedes conseguir nada, pero ¿qué tipo de alimentos podríamos tomar pues para intentar quitarnos el exceso de estos días pasados? Ujú. Pues lo más importante para quitarnos el exceso de estos días y sobre todo no acabar con esas digestiones tan pesadas que muchas veces parece que estás todo el día comiendo, todo el día bebiendo y al final eso a nivel digestivo también tiene una repercusión de reflujo, de unas digestiones más pesadas que al final no es nada positivo. Entonces es verdad que tenemos que intentar hacer cenas y comidas que estén acorde a nuestro hambre. Es decir, no quedarnos con hambre nunca, de decir, bueno, como me he pasado comiendo, ahora no ceno. Bueno, no cenamos porque no tienes hambre, pero si hubieras hecho una comida adecuada al hambre que necesitabas, no necesitabas cenar tampoco. Entonces, lo importante es unirnos a alimentos que también son sanos y que son ligeros, ¿no? Pero ligeros y que me sacien a largo plazo. No que en el momento me quede con hambre, ¿no? Es Sí, decir, exactamente. Sí, me pero interesa la alimentos verdura, para limpiar, para claro. quitar un poco el exceso de estos días, ¿qué tipo de alimentos o de comidas nos Ujú. recomendarías tú? Pues sobre todo las comidas que sigan la proporción del plato de Harvard, porque si no al final cuando quito esa parte de la proteína y decir, mira, pues hoy voy a comer algo para depurarme, algo sencillo, simplemente pues una ensalada aliñada con zumo de limón, ¿no? Que también hemos oído que el limón ayuda a la parte esa de depurar y tal. Pero ¿qué pasa con esa ensalada? Si no tiene la cantidad de proteína adecuada, un huevo cocido, un queso de Burgos, una proteína de calidad, una lata de sardinas, de atún, luego vamos a pasar hambre. Y si pasamos hambre por la tarde, al principio sí elegiremos fruta, pero luego aparecerá por la cabeza mis galletas o el embutido. Entonces, para que consigamos depurarnos del todo y sobre todo tener una alimentación saludable y que se mantenga en el tiempo, tengo que seguir la proporción del plato de Harvard. Es decir, que mínimo la mitad de mi plato sea verdura, que haya un cuarto que sea el cereal y otro cuarto la proteína. Que no voy a tomar cereal porque hoy no me toca deporte o porque no me apetece comer pan o comer un poco de arroz o comer un poco de quinoa, pues entonces recurro a poner tres cuartas partes de verdura y un cuarto la proteína. Pero la proteína nunca se va, porque si no parece que nos estamos depurando con, me voy a hacer un batido de frutas y le voy a echar jengibre o le voy a echar
¿no? Todas esas cosas que suenan como muy sanas y es verdad que es saludable, pero que al final si no está bien acompañado con la proteína que me ayuda a saciarme a largo plazo, me quedo con hambre y más con esos batidos en los que casi no mastico. Entonces, por eso es importante para depurarnos la adherencia, ¿no? Mantenernos bien en el camino, estar tranquilos con lo que comemos, disfrutar y que sobre todo esté el plato con esas divisiones para que sea un plato saludable y saciante. ¿Realmente es cierto que es peligrosa la alimentación depurativa? Sí, es verdad que hay mucha gente que hace cosas muy estrictas, incluso nos encontramos muchas dietas milagros que al final tampoco tienen mucha evidencia y me arrasan o me tiran hacia la parte de hacer cosas sin sentido, ¿no? O creer que haciendo eso voy a conseguir un resultado. Y al final lo más importante para conseguir un resultado es el tiempo, ¿no? Aprender a comer sano, aprender a organizar bien las comidas y tienen peligro porque ponemos mucha fe en ellas, ¿no? Decir, haciendo esto voy a conseguir esto, sí o sí, haciendo esto voy a conseguir y muchas veces no se consigue eso. Porque el cuerpo, las enfermedades de cada persona, si tenemos algún problema a nivel metabólico, de tiroides, algún problema a nivel digestivo, son aspectos que influyen. Y por eso es importante que no basemos todo o pongamos toda la fe en esa alimentación depurativa o en esa dieta milagro, sino en nuestra capacidad de pensar si con esa alimentación que estoy haciendo podría comer así toda mi vida. Toda mi vida podría tomarme un zumo de frutas con zanahoria, jengibre, tal. Pues si me gusta, sí. Si es algo que me tomo con la nariz así tapada, pues seguramente no. Entonces, por eso tenemos que buscar que para depurarnos y para mantener bien la alimentación, tienen que ser cosas que me gusten y con las que esté a gusto, que no me quede con hambre, que sean platos que disfrute, que muchas veces, hay veces que en las dietas depurativas se centran mucho como en las propiedades de ciertos alimentos, ¿no? De decir, pues la alcachofa, ya es que yo odio las alcachofas, pues no puedo hacer, no puedo estar tomando alcachofas, ¿no? Alcachofas saltadas con jamón, alcachofas con pollo, crema de alcachofas pues me va a ser muy difícil. Entonces, es mejor que en lugar de que me emperre en hacer esa alimentación que no me gusta, que no disfruto, pues pasar a buscar otras verduras, otros hábitos que sí que puedo mantener en el tiempo y no solo es lo que como, sino cómo lo como, ¿no? Si bebo bien de agua, si como despacio, si está mi deporte en el día a día, un poco todo eso para que al final disfrute de la alimentación. Pero de todas formas, sí es cierto que a veces cuando tenemos una comida más pesada o más fuerte o con más grasa, luego tendemos, pues por la tarde-noche a decir, bueno, pues esta mañana me he pasado, ¿qué puedo hacer ahora para compensar, por decirlo de alguna Claro. forma? Bueno, lo más importante, claro, al final cuando hacemos esa comida donde no hemos sabido controlar, lo suyo es que aprendamos en esas comidas, en esos eventos, a comer lo justo, a no acabar con esa sensación de haber comido de más, porque ya sabemos que va a haber platos más calóricos o cocinados de otra forma, con ciertas altas, salsas, que al final hace que sea más contundente. Entonces, para no pasarnos, lo suyo es que esa comida la hubiéramos hecho comiendo despacio, escuchando nuestro hambre. ¿Que no hemos sido capaz y hemos comido de más? Pues no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Escuchar mi hambre en la cena y ver y decir, en la cena, ¿tengo hambre como para sentarme a cenar o me puedo ir a la cama directamente sin cenar? ¿Me puedo ir a la cama directamente sin cenar? Pues me voy a la cama. ¿Que noto que tengo hambre como para cenar algo, pero no tanto como para cenar la verdura, el pescado, el tal? Pues hago cenas más sencillas que se parecerían como una merienda. Pues me voy a cenar una fruta y un poco pavo, fruta y un yogur, una ensalada con una lata de atún. En lugar de ponérmelo la ensalada en una ensaladera, pues en un plato hondo, porque con poco me vale, ¿no? O sea, hacer comidas que sí que sean nutritivas, con alimentos de calidad, pero que me encuentre a gusto, que no coma forzado, ¿vale? Ni tampoco por depurarme, ni decir, pues ahora voy a estar solo bebiendo infusiones o ahora solo la cola de caballo para deshincharme. Bueno, son cosas que ayudan, pero también ayuda para deshincharse el descansar bien, el tener un estilo de vida activo, el beber agua, cosas que al final son muy importantes para que no esté tanto esa retención de líquidos. Hablabas tú de la quinoa, has mencionado Ujú. también el jengibre. Son productos que se han puesto de moda ahora últimamente porque no son tradicionales de nuestro sistema de alimentación. ¿Son mejores que otros productos que tengamos aquí? ¿O tienen alguna ventaja? Porque se han puesto A muy ver, de moda.
Sí, sí, es cierto que se han puesto muy de moda pues la quinoa, la chía, el jengibre, la cúrcuma, ¿no? Parece como que son súper ultraalimentos, ¿no? Exacto. Y es verdad que tienen propiedades nutritivas que son interesantes, ¿no? Pues la cúrcuma es antioxidante, el jengibre también, pero igual de antioxidante que es el jengibre o es la cúrcuma, también los, por ejemplo, el pescado azul o el aceite de oliva o las aceitunas o los frutos secos con su fuente de omega 3. Entonces, es verdad que son alimentos que están bien y que son de calidad y que les podemos introducir en nuestra alimentación y que nos dan variedad. Nos dan variedad de lo que comemos, nos da variedad de sabor. No sabe igual cuando algo le añado jengibre, cuando algo le añado cúrcuma, a que cuando simplemente le estoy echando sal y orégano, ¿no? Ya cambia mucho el sabor. Entonces, son alimentos que están bien, pero que tampoco les tenemos que posicionar como indispensables. Que muchas veces parece que para tener una alimentación saludable tienes que tomar esto de avena, esto con quinoa, esto con chía, el tofu, el Exactamente. seitán. Y son alimentos que están bien y que son nutritivos y nos dan variedad. Pero igual que nos lo da la variedad, nos Exactamente igual de da. nutritivos que otros que podamos tener en nuestra dieta Claro, como habitual. cualquier pescado, cualquier cereal, cualquier carne, cualquier pescado, cualquier huevo, son alimentos que son igual de nutritivos y de calidad, ¿no? Parece que la alcachofa es mucho mejor que unas judías verdes o que la alcachofa es mejor que un repollo. Bueno, pues al final son verduras igual, fuente de fibra, fuente de agua, de vitaminas, de antioxidantes. Entonces me interesa que en mi día a día haya verdura. ¿Que me gustan más las alcachofas? Pues fenomenal. ¿Que me gusta más el brócoli? Pues el brócoli. Pero sí que es importante que tenga variedad, tanto en los alimentos como en la forma en la que les cocinamos para que no nos cansemos de comer la verdura. Realmente es cierto que se produce un efecto rebote. Yo lo he oído y lo sé de cuando haces un Ujú. régimen muy estricto, que realmente una vez que paras, vuelves otra vez a tu ser. Claro. Pero Por si eso un poquito esto, así limpiarte es, un poco de vez en cuando, es real el efecto rebrote y es que aparte del efecto que tiene a nivel metabólico de haber perdido un peso, haber disminuido un porcentaje de grasa y otra vez volver a tener ese porcentaje de grasa con el impacto que tiene en nuestra analítica, en nuestro cómo nos encontramos y en nuestro estado de ánimo, ¿no? Afecta mucho cuando al final una persona ha visto que ha perdido de peso, todo el mundo la ha felicitado, qué bien te has quedado, qué bien estás, qué bien te queda esto, esa persona se encuentra mejor y luego volvemos otra vez a subir. Pero claro, es verdad que al final tenemos que buscar objetivos que sean sostenibles. Cosas que no son sostenibles no nos interesan hacerlas porque nos van a crear un poco falsas ilusiones de que lo estoy consiguiendo, pero al final es una burbuja que va a explotar. ¿No? Al final, ¿cuánto tiempo puedo estar sin tomar ni una sola cerveza? ¿Cuánto tiempo puedo estar sin tomar ni un solo dulce? ¿No? Son alimentos como que concebimos que son insanos y es verdad que no tienen que estar a diario en nuestra alimentación, pero también tenemos que buscar una alimentación flexible y una alimentación con la que disfrutemos. Y para tener esa alimentación flexible y que estemos a gusto, también tiene que haber cosas diferentes que comer, ¿no? Y si todos están tomando una cerveza y a mí me apetece, me la pido. Que no me apetece, no me la pido, pero tengo el permiso de poder tomármelo. No que lo tenga prohibido, no que deje de ir a eventos, no que me sienta mal por no haber comido ese bombón que tanto me gusta. Entonces, son cosas que al final el efecto rebote viene cuando hemos hecho una alimentación muy restrictiva, nos hemos limitado a alimentos, nos hemos prohibido esos alimentos y al final eso ha hecho que explotemos. Y es lo que no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es que consigamos esos buenos hábitos a lo largo del tiempo y que consigamos comer sano para que, aunque vaya más despacio, aunque el peso vaya respondiendo más despacio, pero que sea sostenible. Que aunque no consiga esa pérdida tan rápida, porque esté diciendo que no todo el rato a dulces, a bollerías, a bebidas, pase a que aunque vaya más despacio, disfrute y no me agobie porque de vez en cuando me tomo una cerveza, porque de vez en cuando me apetece y desayuno galletas. Pues eso es lo importante y lo sostenible, que no me sienta tampoco culpable por haber desayunado un día galletas o por haber ido con las amigas y haberme tomado una cerveza. Son cosas que tenemos que instaurar dentro de una alimentación donde veamos que también hay otros hábitos que están bien, como el deporte, como el consumo de agua, como la verdura. está claro. Oye, ¿realmente es cierto que hay una serie de alimentos, dependiendo de la persona, que son buenos o malos, que te hacen retener líquidos? Han salido una serie de analíticas estos últimos años Sí, especiales. ¿Realmente eso es cierto? ¿Hay alimentos que afectan a una persona de forma diferente que a otra?
Ujú. A ver, es verdad que, por ejemplo, está hecho ese test, ¿no? El test de los 2.200 habitantes o 200 alimentos o así. Y es cierto como que según tu genética te dice como qué alimento te sienta mejor, te sienta peor, cuál te retiene más líquido, cuál toleras más. Y al final muchas veces esos test, cuando viene la gente a consulta con ellos, como que en lugar de orientarles más, les desorientan. Porque salen cosas, incluso con alimentos que la persona no notaba absolutamente nada. De decir, ostras, pues es que sale que tolero mal el tomate. Ostras, pues es que sale que cuando tomo la avena eso me hace que retengo más líquidos o que... Y son cosas que la persona dice, si es que yo llevo tomando copos de avena toda la vida y no me noto más hinchada, ni me noto, ni tampoco es cuestión de dejarles de tomar, ¿no? Porque si es un copo de avena que es integral, que es de calidad, que le estás tomando en una cantidad adecuada, pues tampoco tenemos por qué hacerle desaparecer, ¿no? ¿Y qué influencia va a tener esa avena en la retención de líquidos aunque estés más hinchada? Pues si al final lo que influye en ese peso es que tomamos más calorías de las que al final estamos gastando, ¿no? Entonces hay como que bajarlo un poco a tierra porque hay gente que se empieza un poco más a limitar. Es decir, si ya tengo prohibido porque está mal tomar chocolate, galletas, cervezas, refrescos, salsas, cosas empanadas, me prohíbo todo eso y aparte tengo ese test que me dice no al tomate, no a los espárragos, no al salmón, no al tal, pues me quedo aún más limitada. Y mi sensación de prohibirme y mi sensación de comer diferente a los de casa, que eso es otra de las cosas que al final acaba agobiando y cansando, ¿no? Ya me he cansado de hacer dos comidas, ya me he cansado de ver cómo los demás cenan tortilla de patata y yo ensalada, ¿no? Son cosas que al final fustigan mucho y hace que sea uno de los motivos para decir, "No, voy a comer tortilla Para de llevarlo patata". peor, claro. De la misma Claro. forma, también te pregunto, eso Ujú. te lo recomiendan mucho. Hay que hacer Sí, 5 comidas al día. ¿Realmente sí, hay diferencia? sí, sí que hay diferencia. Esa es otra cosa también que se comenta de hay que hacer 5 comidas al día, ¿no? Y mucha gente te viene y te dice, no sé qué es lo que falla en mi alimentación, hago 5 comidas al día, como no sé cuántas veces a la semana esto, hago este deporte, vale. Pues es que lo mismo todo, esas cosas que creemos que tenemos que hacer, no las necesitamos hacer, ¿no? Lo mismo no tienes hambre como para almorzar y si no almuerzas, lo mismo tampoco tienes por qué llegar con un hambre alto a la comida. ¿No? Entonces parece que mucha gente como que come para prevenir el no tener luego hambre en la comida, en el almuerzo, pero Sí, pero son realmente es que te lo situaciones... recomiendan muchas veces. No, no tienes Claro, que claro, hacer claro, cinco y lo comidas. recomiendan. Claro, pero la pregunta para recomendar si hay que almorzar o que hay que merendar es, ¿tú tienes hambre como para almorzar? ¿Tú a la hora de tu jornada necesitas parar porque notas que tienes hambre? ¿Sí o no? Y habrá gente que dirá, pues sí. O, oye, no almuerzas y llegas con demasiado hambre a la comida que te hace comer rápido, comer más descontrolado, mientras se calienta una comida ir picando del pan o ir cogiendo embutido. Pues en función de con ese hambre que llegue a las comidas es con el que tenemos que pautar, pues sí, es necesario almorzar. Pero primero, aunque esté esa recomendación, la persona tiene que ir observando su hambre, viendo si necesita comer algo más, si no, si habrá días que necesite almorzar la fruta y los frutos secos, otro día solo la fruta, otro día fruta, frutos secos y jamón, ¿no? Entonces, lo más importante es que vayamos escuchando el hambre y vayamos decidiendo qué grupos de alimentos necesito para llegar a las comidas siempre con un hambre normal y que me permita aplicar y pensar si esta comida, este plato, sigue la proporción de Harvard. ¿En este plato hay mínimo la mitad de verdura? ¿Sí o no? ¿No? Y así es como me voy acercando a esos hábitos saludables, a aprender a escucharme, a aprender a elegir alimentos de calidad, a cocinarles de una forma que les disfruto y a saber cómo eso combinarlo con mi ocio. ¿Vale? O sea, al final es un aprendizaje y no es coger una dieta milagro y decir, pues me imprimo este menú de internet y como esto y con esto ya adelgazo. Bueno, puedes adelgazar durante un tiempo, pero puedes estar toda la vida comiendo ese menú, todos los martes lo mismo, todos los jueves lo mismo. Bueno, pues ahí es donde está un poco la cuestión. Pues espero que a nuestros oyentes les haya servido todo esto y bueno, pues seguiremos hablando porque sigue siendo un tema muy importante para las Mm. personas. Claro, al Realmente, final
Todos los días comemos en varios momentos del día y al final son muchas decisiones que podemos tomar para acercarnos a unos hábitos más saludables, ¿no? Solo cambiando el desayuno, solo cambiando la cena o solo cambiando la calidad del pan que compro, ¿no? Hay muchas elecciones que hacer y que nos pueden acercar a unos hábitos y a una mayor salud, una mejor analítica, evitar tener que tomar pastillas, cosas que al final es muy importante tener en cuenta. Pues muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros y volveremos a hablar porque tenemos muchas más preguntas. Hasta el Eso próximo es. día. Fenomenal, encantada de resolver todas esas dudas. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.